Estás viendo Félix Rodríguez Presenta. Bien, muy buena noche de regreso aquí a su programa Félix Rodríguez Presenta. Bueno, el tema de Odebrecht, ustedes conocen el caso, es un escándalo internacional, no es un tema solamente de la República Dominicana. Ese tema entró a Suiza, entró a Estados Unidos, entró a gran parte de Latinoamérica, Panamá, el Perú. Ustedes saben lo que ha sucedido en el Perú. En el Perú, Alan García se quitó la vida por no declarar ante la justicia y pensar que él no iba a ser maltratado ni vejado por la justicia peruana. Se quitó la vida. Él es presidente peruano, 2 veces presidente de ese país, presidente, secretario general del partido de Haya de la Torre, del partido del PRA, de la APRA, perdón. Y entonces, ver lo que pasó, Estados Unidos lo que hizo fue que negoció con Odebrecht y pactó que le pagaran el doble de la competencia desleal que ellos le atribuían a la compañía. Igual Suiza y República Dominicana hizo 2 cosas. La primera fue que pactó con ellos el doble, según la ley dominicana, del delito cometido. Si eran 182 millones de dólares, pues entonces él negoció por el duplo de esa cantidad para que Odebrecht le pagara. A la razón de que ahora Odebrecht se ha declarado en quiebra y ha pedido a un juez brasileño 60 días para reeditar las cuotas que quedó de pagar a los daños que cometió y los pactos que acordó. Miren ahora, la República Dominicana, como ustedes saben, inició un proceso de sometimiento con las declaraciones de Vasconcelos y las declaraciones de Odebrecht y también la de Ángel Rondón, un proceso judicial que tuvo como consecuencia alrededor de 10 personas sometidas. Esas 10 personas sometidas, de ellas, en la primera fase, que tuvieron, prisión preventiva en cárcel, en diferentes cárceles del país, pero luego después sus abogados lograron prisión preventiva en libertad y por tanto se fue a un juicio con ellos en libertad y una parte de ellos quedaron excluidos de la primera, de las personas que primeramente fueron introducidos en el expediente, del que salió el senador Julio César Valentín, del que salió Juan Temito Clemontá y del que salió posteriormente Rudis, que es el azuano. Entonces, luego después de esos casos, vino el procedimiento del periodo que es como de prueba, de validación de las pruebas, y entonces se emitió no es una sentencia, sino lo que es la documentación del proceso, donde todos van a juicio o no, a juicio de fondo, y ahí que en el proceso se había incluido a Chu Vázquez. Chu Vázquez fue el único que quedó fuera, quedó incluido entonces Andrés Bautistas, que es el expresidente del Partido Revolucionario Moderno, quedó incluido Conrad Pitaluga, quedó incluido Ángel Rondón, quedó incluido Víctor Díaz Rúa, quedó incluido el senador Tommy Galán y quedó incluido el exdirector del INDRI, Roberto Rodríguez. Esos 6, eran 7, quedó Chu Vázquez fuera, y esos 6 entonces irán a un juicio de fondo, un juicio de fondo, oral, público y contradictorio, y ahí, bueno, pues lo que se han encontrado culpables, ya ahí tienen entonces condena en sentencia, y entonces irán a prisión, o el juez determinará qué mecanismo o qué forma entiende que deben pagar, si es prisión preventiva. Prisión preventiva no podrá ser, sino condena, pero las condenas siempre son mayormente en la prisión. El tema es que entramos en una fase compleja. ¿Por qué entramos en una fase compleja? Porque eso, igual que el tema de David Ortiz, crea en la población dominicana, se queda siempre mucha duda. Y una gente dicen por ahí que ahí no están todo lo que deben estar, y hay otros que dicen ahí que hay gente que
salió del expediente que no debió salir, porque el único que admitió que recibió recursos económicos fue Temo. Temo dijo, yo recibí recursos económicos de Ángel Rondón y esos recursos económicos yo los utilicé en la campaña del PLD. Entonces, ¿cómo es posible, dice mucha gente, que un hombre que él mismo diga que recibió dinero de Odebrecht, cuando en otros países, como el caso del Perú, entre otros, los que han recibido recursos económicos, aunque sean para partidos políticos, están tras las rejas? Eso es un decir que la gente dice. El otro caso, el tema del senador Julio César Valentín, que a mi juicio, cuando se introdujo el expediente, tanto él como Roberto Rodríguez, hubo una interpretación. A Roberto Rodríguez fue de 500,000 pesos y se habló de que eran 50 y tantos millones de pesos. En el caso de Julio César, la declaración jurada de bienes, hubo una confusión y era real porque él se había casado con una persona que tenía bienes y propiedades que él no lo produjo, sino que por un tema de matrimonio, las declaraciones juradas de bienes van adheridas a los bienes de la esposa y del esposo. Por tanto, el tema de Julio César hubo una confusión y eso de algún modo lo ayudó a que lo sacaran del expediente, además de que no le fue encontrado nada. En el caso de Tommy Galán me preocupó mucho y me sigue preocupando porque Tommy Galán es un legislador muy joven, con una proyección política exitosa, que ha ganado la senaduría en 3 ocasiones en la provincia, en la tercera provincia más grande, o en la 4ª provincia más grande de la República Dominicana, pero antes era la tercera, antes de que se creara la provincia de Santo Domingo. Pero en el tema provincial, si no se toma en cuenta el Distrito Nacional, San Cristóbal es la tercera provincia. Después de la provincia de Santo Domingo estará Santiago y estaría entonces San Cristóbal. Entonces, Tommy Galán, en ese laboratorio político, ha sido muy exitoso electoralmente, un hombre muy joven, con un buen perfil político. Entonces, uno desea que Tommy Galán, que para mí y para muchos es una persona que luce ser una gente honesta, bueno, pues pueda salir bien de ese tipo de acusación. Y de verdad que debe ser muy doloroso para una figura de su talla. Igual pasó con el tema de Andrés. Yo lo dije una vez, cuando hablaron de la movilización de cuentas, esa gente son criadores de pollo de engorde. Y ese tipo de cuenta se mueve constantemente porque el pollo se cosecha cada 45 días y esas cuentas son muy movibles. Entonces, pero ellos mandaron a un juicio de fondo y lo prudente que uno dice siempre, tener la rectitud de que el que ha tenido malversación de fondos públicos, de los impuestos del pueblo, de la confianza que el pueblo le deposita, bueno, que sea castigado con la ley si se encuentra culpable. Pero en un juicio oral público contradictorio, si es inocente, bueno, que sea inocente. Esas son las cosas. Ustedes recordarán que el movimiento Marcha Verde provocó de alguna manera que ese caso se agilizara, lo colocó más en el tapete. El tema propio de la prensa, que jugó su papel, y entre otros que comenzaron a defender a los acusados producto de la primera sentencia que se hizo sobre la, digamos, la pena que se le, o la medida de coerción que en principio le fue impuesta a cada uno de los acusados que el Ministerio Público había acusado, y que ustedes saben que la crítica tanto a Dani Alcántara como a Julio Martínez Pozo le valió una especie de amenaza de sometimiento que no terminó siendo realidad. Este caso ha dado mucha agua a beber, pero finalmente se va viendo las decisiones finales y vamos a ver entonces qué sucede en un hecho oral público contradictorio. Como le decía, para la República Dominicana el tema Odebrecht sigue siendo complejo porque Odebrecht se ha declarado en quiebra, mientras en la República Dominicana los acusados son llevados a un modelo de juicio final que podrán obtener sentencia definitiva o puesto en libertad según las leyes de la República Dominicana. Nosotros vamos a una pausa y en breve retornamos aquí en Félix Rodríguez Presenta. Estás viendo Félix Rodríguez Presenta. En breve volvemos.